En este vídeo vamos a explicar un problema típico dentro de la trigonometría, un problema clásico, gracias al cual podemos entender mejor por qué se dice que la trigonometría es la ciencia de la medida indirecta. El problema dice lo siguiente: queremos conocer la anchura de un río y la altura de un árbol que está en la orilla opuesta. Para ello nos situamos frente al árbol y medimos el ángulo que forma la visual al punto más alto del árbol, 50 grados. Nos alejamos en dirección perpendicular a la orilla 15 metros y volvemos a medir el ángulo que forma la horizontal con el punto más alto del árbol, obteniendo ahora 32 grados. De acuerdo, la solución del problema pasa por hacer un esquema, un pequeño dibujo que nos ayude a entender la situación. Aquí tenemos el árbol y aquí tenemos el río. Con sus pececitos y demás. Bueno, borramos los peces. Si llamamos X a la anchura del río, según nos dice el enunciado, cuando medimos el ángulo que forma la visual al punto más alto, obtenemos un ángulo de 50 grados. Vamos a llamar Y a la altura del árbol, y ese sería el planteamiento por un lado. Ahora, resulta que si nos alejamos 15 metros, y volvemos a medir la visual al punto más alto, resulta que el ángulo ahora, claro, el ángulo baja y ahora es un ángulo de 32 grados. Es importante, sobre todo, lo más importante de todo es darnos cuenta de que estamos haciendo medidas indirectamente, es decir, nosotros queremos medir la altura del árbol y la anchura del río de una forma indirecta. Nosotros no podemos medir directamente la anchura del río y no podemos medir directamente la altura del árbol. Todo esto lo estamos haciendo desde la orilla opuesta. Si nosotros estamos en la orilla opuesta al árbol. Bien. Para resolver el problema, puesto que tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Vamos a necesitar un sistema de dos ecuaciones para poder encontrar y resolver las dos incógnitas. Bien. Vamos a fijarnos primero en ese triángulo que acabamos de resaltar en rojo. Y si nos damos cuenta, en ese triángulo que acabamos de resaltar en rojo tenemos el ángulo de 50 grados y tenemos los dos catetos. Luego está claro que todo eso lo que nos suena es a tangente. De manera que la tangente de 50 grados sería igual a cateto opuesto dividido entre cateto contiguo. Pues ahí sería, y partido por X. Vale, volvemos al negro. Si nos fijamos ahora en el otro triángulo que ahora hemos resaltado en amarillo, nos damos cuenta de que para ese triángulo ahora la tangente de 32 grados, sería igual a cateto opuesto también, que el cateto opuesto sería el mismo de antes, dividido entre el cateto contiguo, que ahora el cateto contiguo sería todo eso, es decir, X más 15 o 15 más X. Por lo tanto, sería el cociente Y dividido entre X más 15. ¿De acuerdo? Ese sería el sistema. Volvemos otra vez al negro y ese sería el sistema. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver el sistema por igualación. Lo que hacemos es que vamos a pasar X multiplicando a la tangente de 50 y vamos a sustituir la tangente de 50 por su valor. Si pasamos la X multiplicando a la tangente de 50, nos quedará Y igual a 1,19 por X. Cogemos un redondeo a dos decimales y esa sería la primera ecuación. En la segunda ecuación hacemos algo parecido. Vamos a pasar X más 15 multiplicando a la tangente de 32. Sustituimos la tangente de 32 por su valor y tendríamos Y igual a 0,62, hacemos redondeo a dos decimales, por X más 15. Esas serían las dos ecuaciones del sistema. Como esas son las dos ecuaciones del sistema, ya sabemos resolver sistemas bastante bien. Lo que tenemos que hacer es seguir con el método de igualación. Igualamos 1,19x a 0,62 por X más 15 y resolvemos. Quitamos paréntesis, multiplicamos 0,62 por X, 0,62 por 15, 0,62 por 15 da 9,3 y
pasamos todo lo que son las x al primer miembro, de forma que nos queda 1,19x menos 0,62, x en el primer miembro igual a 9,3. 1,19 menos 0,62 son 0,57, 0,57x igual a 9,3 y despejamos x, que sería 9,3 dividido entre 0,57, que nos quedaría 16,32 metros. Esa sería la anchura del río. Una vez que tenemos el valor de x, no tenemos más que sustituir ese valor de x en cualquiera de las dos primeras ecuaciones y nosotros, por ejemplo, lo hemos sustituido en la primera, es decir, en y igual a 1,19 por x, de manera que y sería igual a 1,19 por 16,32 y lo mismo, haciendo el redondeado decimales, tenemos 19,42 metros para la altura del árbol. Este problema es muy interesante, es un problema clásico, ya digo, dentro de la trigonometría, y creo que nos hace entender bastante bien cómo podemos, gracias a la trigonometría, pues medir indirectamente.